Saludos muchachos, espero que se encuentren bien. Muchachos, este es el cuarto tema que vamos a estar viendo en este lapso o en este periodo de tiempo, en el cual vamos a, digamos que a dar culminación al tema de trigonometría. Y le damos culminación no por el hecho de que se haya acabado, sino porque digamos que se están viendo las cosas más importantes que usted necesita dominar para avanzar en lo que es la matemática. En este caso, para llegar hasta este punto, ya nosotros hemos visto lo que son las fórmulas de las funciones básicas o funciones de la trigonometría, que son seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. También hemos visto senos y cosenos de ángulos notables. Hemos visto la identidad fundamental de la trigonometría. Hemos visto cómo cambiar ángulos de radianes a grados. Y también hemos visto cómo trasladar ángulos del cuarto cuadrante al primero, del tercer cuadrante al primero y del segundo cuadrante al primer cuadrante. Por lo cual ya hemos adquirido los suficientes conocimientos como para resolver los ejercicios que ahora vienen, que son, digamos, nuevos y un poco más complejos. Sin embargo, si uno domina el contenido anterior, puede hacer frente a estos nuevos ejercicios. En este tema de trigonometría, al cual llamamos trigonometría identidades, aclaramos que se llama identidades por el hecho de que hasta ahora hemos visto solamente una sola identidad, que es la que se llama identidad fundamental de la trigonometría, que la vimos en el tema pasado. Sin embargo, esa es la fundamental, mas no es la única. Hay muchas más identidades de la trigonometría, en las cuales pues cada una se pueden demostrar aplicando estas cuatro fórmulas que estamos viendo acá, en las cuales si nosotros dominamos todo el conocimiento anterior, podremos usarlas de la manera correcta. Estas fórmulas se le suman a todas las que ya se han visto anteriormente. Es decir que ahora tenemos un repertorio mucho más amplio de fórmulas para tratar o para hacerle frente a la trigonometría. En este caso, las nuevas fórmulas que vamos a estar estudiando van a ser coseno de la diferencia o de la resta. La palabra diferencia significa resta. Vamos a tener coseno de la diferencia de ángulos, coseno de la suma de ángulos, seno de la diferencia de ángulos y seno de la suma de ángulos. Cada una de esas fórmulas tiene, digamos, su manera de copiarse o de anotarse. Entonces, en la primera fórmula dice que el coseno de P menos Q es igual a coseno de P por coseno de Q, más seno de P por seno de Q. La segunda dice que es coseno de la suma. Y el coseno de la suma la fórmula del coseno de la suma es la siguiente. Coseno de P más Q es igual a coseno de P por coseno de Q menos seno de P por seno de Q. La tercera sería seno de la diferencia. Recuerden que la diferencia es una resta. Entonces, seno de la diferencia de ángulos se escribe de esta manera. Seno de P menos Q es igual a seno de P por coseno de Q menos coseno de P por seno de Q. Y la última de las que vamos a estar viendo, en este caso, que se le suman a todas las que hemos visto anteriormente, se llama seno de la suma. Y seno de la suma se escribe como seno de P más Q es igual a seno de P por coseno de Q más coseno de P por seno de Q. Simplemente lo único que tenemos o que debemos tener claro acá es que P y Q son dos ángulos y cada uno de ellos son de diferente valor. Y si los ángulos son de diferente valor, entonces podemos aplicar cualquiera de estas siempre y cuando la fórmula o el ejercicio, mejor dicho, lo amerite. ¿Qué quiere decir que lo ameriten? Lo que quiere decir es que el ejercicio que se le estará colocando va a pedir que se aplique alguna de estas cuatro fórmulas, no todas,
sino alguna de ellas, para que entonces usted haga uso de alguna de ellas para darle solución al ejercicio. Y no solamente el uso de alguna de estas, sino también el conocimiento que se ha visto anteriormente en los otros dos temas que ya hemos superado. Aclarado esto, entonces vamos a colocar un primer ejercicio para ver qué solución le damos y qué uso le damos a alguna de estas fórmulas que tenemos acá. Entonces, el primer ejercicio que vamos a estar resolviendo dice de la siguiente manera, y aquí lo colocamos en la parte de abajo. Dice, demostrar la siguiente igualdad. Y tenemos esta igualdad que dice que es coseno de 3pi sobre 2 menos omega es igual a menos seno. Básicamente lo que nos están pidiendo allí es que nosotros demostremos que esa identidad es verdadera. O sea, que de verdad sí da eso. Esto está encerrado dentro de un cuadro porque ya es una identidad. Es decir, ya, digamos, ya se puede usar. Esta es una de las muchas fórmulas que vienen después de lo que ya hemos visto. Pero esto hay que demostrarlo. Entonces, ¿cómo lo demostramos? Haciendo uso de alguna de estas cuatro identidades trigonométricas que tenemos acá, alguna de estas fórmulas, más todo el conocimiento que ya nosotros hemos adquirido anteriormente. Entonces, aquí se le hace una sugerencia. Cada vez que usted vea un ejercicio donde pide demostrar, tome un espacio, digamos, un espacio marginal, en el cual usted pueda realizar cualquier tipo de cálculo externo para no tener que saturar el ejercicio. Yo voy a colocar este espacio o este margen de acá para realizar algunos cálculos que me van a servir para darle solución al problema que me están planteando. Entonces, veamos lo que tenemos. Nos están pidiendo que nosotros demostremos la siguiente igualdad, que es coseno de 3pi sobre 2 menos omega es igual a menos seno de omega. Ahora, lo que debo tener claro es lo siguiente. El ejercicio va a iniciar con esta parte, con coseno de 3pi medio menos omega. Este es el inicio del ejercicio. Y esto que está acá es el final del ejercicio. ¿Qué es lo que nos están diciendo entonces? Que nosotros debemos demostrar que empezando con coseno de 3pi sobre 2 menos omega, empezando el ejercicio con eso, debemos llegar al final a menos seno de omega, en este caso. Es decir, que todo lo que está antes del igual es el principio del ejercicio y todo lo que está después del igual es el final del ejercicio. Es decir, que a lo que yo tengo que llegar es a esto, pero iniciando desde acá. Entonces, vamos a dar inicio a ese ejercicio como tal. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como lo que está antes del igual es el inicio, entonces yo voy a colocar coseno de 3, en este caso 3pi medio. Déjenme colocar ese 3 de la mejor manera. Entonces acá colocamos coseno de 3pi sobre 2 o coseno de 3pi medio menos omega. Ok, como podemos notar, aquí estamos en presencia de un coseno de una diferencia o coseno de una resta. Entonces, si aquí estamos en presencia de un coseno de una diferencia, entonces vamos a buscar la fórmula de coseno de una diferencia. Esa fórmula es la siguiente, que es la que tenemos acá.
Resulta que acá tenemos la fórmula de coseno de la diferencia, que es toda esta que está acá. Lo único que yo tengo que hacer es identificar cuál es P y cuál es Q en mi ejercicio que estoy resolviendo. Como pueden ver aquí, coseno de P menos Q es igual a todo esto. Resulta que este ejercicio que yo tengo acá se parece a esta expresión que yo tengo acá en el inicio. Se parece, ¿por qué? Porque tiene un coseno y tiene un menos en el centro. Por lo cual, entonces, voy a tomar esa fórmula para poder empezar a darle solución a mi ejercicio. Sabiendo que, ojo, sabiendo que en mi ejercicio el valor de P es igual a 3pi medio y el valor de Q es igual a omega. Claro, de omega no sabemos cuánto es que vale en sí, pero sí sabemos cuánto vale el primer ángulo que nos están dando. Entonces, ya teniendo eso, ya sabemos más o menos qué fórmula debemos usar, que debemos usar la fórmula del coseno de una diferencia o de una resta. ¿Por qué? Porque simplemente el ejercicio de nosotros tiene coseno y tiene un símbolo de resta o un signo menos. Y aquí tenemos coseno y un signo menos en el centro, por lo cual ese ejercicio que tenemos se parece a esta fórmula. Aplicamos entonces esa misma fórmula que tenemos allí. Entonces, la fórmula sería, que ya me imagino que ustedes la deben tener copiada, la fórmula sería la siguiente. Sería coseno, y aquí dice coseno de P, pero el valor de P ya nosotros sabemos que es el valor del primer ángulo, que es 3pi sobre 2. Entonces aquí sería coseno de 3pi sobre 2 por coseno de Q. En este caso, Q es el segundo ángulo que tengamos. Y en este caso, el segundo ángulo que tenemos es omega. Por lo cual, aquí sería coseno de omega. Luego colocamos un más, según la fórmula, porque eso es lo que nos pide la fórmula. La fórmula nos pide que coloquemos un más. Y luego viene seno de P por seno de Q. Es decir, seno de P, que es el primer ángulo, y seno de Q, que es el segundo ángulo. Seno del primer ángulo y seno del segundo ángulo. Entonces vamos a colocar eso. Seno del primer ángulo, que en este caso sería 3pi sobre 2. Y el seno del segundo ángulo, que en este caso es omega. Ya teniendo eso, entonces, podemos seguir dándole solución a este ejercicio. Como pueden ver, entonces aquí ya hemos aplicado una de las fórmulas. Aquí aplicamos la fórmula del coseno de una diferencia. Que si tenemos coseno de dos ángulos que se están restando, entonces se escribe coseno del primero por coseno del segundo más seno del primero por seno del segundo. Aquí claramente están los signos de por que están en la fórmula. Ya que yo he sustituido o que yo he hecho el cambio por fórmula, entonces lo que viene es empezar a sacar cuentas sabiendo todos los conocimientos que ya tenemos anteriormente por los ejercicios que ya hemos visto en los otros dos temas de trigonometría. Lo que sigue aquí, como este es el inicio, esto yo no lo voy a seguir tocando. Yo voy a empezar a resolver a partir de la aplicación de la fórmula. Entonces coloco igual aquí abajo para dejar esto como el inicio del ejercicio. Todo el desarrollo del ejercicio lo voy a hacer después del igual. Puesto que si este es el inicio del ejercicio, el final del ejercicio me debería dar menos seno de omega. Y eso es lo que tengo que demostrar de este lado de la igualdad. Entonces, vamos a ver cuánto nos va dando cada uno de esos resultados. Resulta que en el principio ya nosotros nos habían dado uno de los ángulos, que es este, 3pi sobre 2,
que es el que tenemos acá presente, 3pi sobre 2 aquí y 3pi sobre 2 acá. Resulta ser que el ángulo omega no sabemos cuánto vale, por lo cual ese se va a seguir manteniendo hasta el final. Ahora, el ángulo que sí nos dieron, que es 3pi medio, que es este que tenemos acá, está escrito en radianes. Y como está escrito en radianes no podemos darle solución. Y como no podemos darle solución en radianes, entonces hay que convertir ese ángulo, hay que convertirlo de radian a grados. Por tal razón, entonces vamos a hacer ese cambio, que aquí lo vamos a realizar en los cálculos, el cambio de radian a grados. De radian a grados. Entonces, ¿cómo realizamos? ¿Cuál es la fórmula de radian a grados? Bueno, que nosotros tomamos el ángulo que nos estén dando en radianes y lo multiplicamos por, en este caso, por 180 sobre pi. Esa es la fórmula para cambiar de radianes a grados. Eso ya lo hemos visto en el otro tema anterior que vimos. Entonces, el ángulo que nos están dando es 3pi medio, que es el que está en radianes. Entonces, ¿cómo lo cambio? Usando esta fórmula. El ángulo que me dieron es 3pi sobre 2 y yo lo voy a multiplicar por el 180 sobre pi. Entonces aquí me daría 180 grados sobre pi. Entonces, este símbolo de pi lo cancelo con este símbolo de pi, lo cual me dejaría entonces todos los demás números. Aquí sería 3 por 180. Entonces, al multiplicar 3 por 180 grados, me va a quedar en la parte de arriba 3 por 0, 0. 3 por 8, 24, coloco el 4 y llevo 2. Y 3 por 1, 3 y 2 son 5. Y obviamente esto tiene grados, por lo cual dejamos los grados allí. 540 sobre 2. Como pueden ver, el 2 no tiene con quién multiplicarse, por lo cual se sigue manteniendo el 2 en la parte de abajo. Luego lo que debemos hacer es dividir 540 entre 2, lo cual nos estaría dando como resultado al final que en este caso 540 entre 2 nos daría como último resultado el 270 grados. Y aquí ya yo he hallado el valor de los grados, el valor en grados del radian que nos dieron inicialmente. Es decir que 3pi medio en radianes equivale a 270 grados. Por tal razón, entonces vamos a cambiar. Donde veamos 3pi medio, ahora no vamos a colocar 3pi medio, sino que vamos a colocar 270 grados. Entonces vamos a hacer esos cambios. Aquí sería coseno de, en este caso, ya no sería 3pi medio, sino que sería 270 grados. Por coseno de omega, que ese se mantiene porque no sabemos cuánto vale en sí el valor de omega. Aquí sería seno de 270 grados por seno de omega. Como pueden ver, ya pudimos cambiar el ángulo que lo teníamos escrito en radianes. Estaba escrito en radianes, lo cambiamos a grados. Escrito en radianes, lo cambiamos a grados. Y esos cálculos se hicieron de este lado. Luego de eso, entonces, ahora nos damos cuenta que este ángulo que tenemos acá, el 270, porque omega no lo conocemos, pero el 270 nos damos cuenta que se pasa de 90. Y nosotros para usar el seno y el coseno, es decir, la fórmula de seno y coseno de ángulos notables, necesitamos que sea menor que 90 o máximo de 90. Por tal razón, este ángulo tenemos que cambiarlo al primer cuadrante.
Ojo, tenemos que cambiarlo al primer cuadrante. Pero antes de cambiarlo al primer cuadrante, debo identificar en qué cuadrante está 270. Y resulta que 270 es parte del cuadrante, del tercer cuadrante, mejor dicho. Entonces, este 270 que nosotros acabamos de conseguir, decimos que 270 pertenece al primer cuadrante, al tercer cuadrante, mejor dicho. Entonces, si el 270 pertenece al tercer cuadrante, entonces hay que llevarlo al primero para poder entonces seguir con la resolución de este ejercicio. ¿Cómo llevamos un ángulo que está en el tercer cuadrante? ¿Cómo lo llevamos al primero? Bueno, debemos hacer uso de las fórmulas de traslado de ángulo. Pero ojo, ya nosotros sabemos que este ángulo está en el tercer cuadrante. Y si está en el tercer cuadrante, entonces debemos reconocer que en el círculo trigonométrico, en el tercer cuadrante, los únicos que son positivos son la tangente y la cotangente. Por tal razón, todas las otras 4 funciones trigonométricas son negativas. Es decir, seno es negativo, coseno es negativo, secante es negativa y cosecante es negativa. Los únicos que son positivos en este tercer cuadrante son la tangente y la cotangente. Entonces, como nosotros estamos trabajando aquí con puro seno y coseno, debo reconocer que en el tercer cuadrante el seno es negativo y el coseno también es negativo. Debo tenerlo presente para no equivocarme a la hora de corregir sus signos. ¿Por qué? Porque eso es lo que me va a ayudar a darle una efectiva solución a todo el ejercicio que llevamos. Entonces, ya que sabemos que 270 está en el tercer cuadrante y ya sabemos que el seno en el tercer cuadrante, el seno es negativo y en el tercer cuadrante el coseno también es negativo, entonces vamos a, ahora sí, a pasar ese 270, a pasarlo al primer cuadrante. Tomando en cuenta que igual, ya que se han pasado en el primer cuadrante, igual debemos recordar que el seno y el coseno van a ser negativos. Entonces, aquí simplemente usamos la fórmula para cambiar del tercer cuadrante al primero. La fórmula para cambiarlos dice lo siguiente. El cambio del tercero al primero diría algo así como, vamos a colocarlo acá, del tercero al primer cuadrante, y la fórmula sería algo así como alfa, que es el ángulo que nos están dando, menos 180. Eso sería igual, en este caso, alfa es el ángulo que tengamos, que es 270. 270 grados menos 180 grados es igual, en este caso, es igual a 90 grados. Como es igual a 90 grados, entonces, en vez de colocar 270 grados, yo coloco el valor de su traslación. Recordando que el seno y el coseno van a ser negativos, pero ahora no voy a colocar 270, sino que ahora voy a colocar 90 porque ya trasladé del tercer cuadrante al primer cuadrante. Entonces, me va a quedar el ejercicio de la siguiente manera. Vamos a colocar igual y cada vez que veamos ahora 270, en vez de colocar 270, voy a colocar 90. Entonces, coloco coseno de 90 grados por
el coseno de omega, que ese sí no lo conocemos, más seno, aquí tenemos 270, lo cambiamos por el 90 grados, por el seno de omega. Simplemente hemos estado sustituyendo y tomando en cuenta algunos cálculos que estamos haciendo y algunos conocimientos que ya nosotros teníamos desde hace tiempo, ya desde los otros temas anteriores. Ya teniendo esto, debemos recordar, y eso lo voy a colocar aquí arriba, que como ya dijimos, si estábamos trabajando en el tercer cuadrante, el seno iba a ser negativo y el coseno también iba a ser negativo. Por tal razón, de una vez yo lo coloco como recordatorio, ¿no? Este coseno de el ángulo, este coseno va a ser negativo y este seno también va a ser negativo. Yo se lo coloco arriba para no olvidarme que esos dos valores al final van a dar negativos cada uno de ellos. ¿Por qué dan negativos? Porque estaban en el tercer cuadrante. Porque 270 es del tercer cuadrante, entonces estos valores eran negativos porque en el tercer cuadrante los únicos positivos son la tangente y la cotangente. El seno y el coseno son negativos. Por eso es que yo le coloco el negativo arriba, para recordar y más adelante no equivocarme con los signos. Bien, ya después de esto, lo que voy a hacer es calcular. Coseno de 90 está en la fórmula, en la macrofórmula de seno y coseno de ángulos notables. Lo que hay es que sustituirlo. Entonces, ¿cuánto da el coseno de 90 en esa fórmula? Bueno, en esa fórmula coseno de 90 es lo mismo que decir raíz de 0 sobre 2. Entonces, coseno de 90, eso usted lo puede buscar en su fórmula con total tranquilidad. Coseno de 90 es igual a raíz cuadrada de 0 sobre 2. Eso se vio en el tema pasado. Y como ya dijimos aquí arriba, este valor de coseno de 90 iba a ser negativo. Por tal razón, yo le coloco su negativo sin complicaciones algunas. Luego de esto colocamos lo demás que no sabemos cuánto vale. En este caso es coseno de omega. Luego colocamos más. Y ahora vamos a resolver seno de 90. Y seno de 90 también está presente en la macrofórmula, que es la fórmula de seno y coseno de ángulos notables, que lo vimos en el tema pasado. También está presente seno de 90. Y seno de 90 es igual que raíz cuadrada de 4 sobre 2. Entonces nosotros vamos a colocar seno de 90 es igual a raíz cuadrada de 4 sobre 2. Recordando también que el seno de 90 en este caso también era negativo. Entonces yo lo voy a colocar acá, ese negativo. Como aquí hay contraste de signos, entonces yo lo encierro entre paréntesis por haber el contraste de estos signos. Este signo es el de la fórmula inicial, mientras que este signo menos es el signo que le va a dar solución, o el signo de la solución del seno de 90. Entonces aquí tenemos este negativo, que es el que se obtuvo de la resolución del seno de 90. Luego de eso, entonces colocamos el otro valor que ya tenemos allí, que es seno de omega. Teniendo esto, lo que me queda es terminar el ejercicio, puesto que ya está, digamos, solucionado en la mayoría del tema. Entonces acá seguimos con lo siguiente. Acá resolvemos raíz de 0 sobre 2. En este caso, raíz de 0 es lo mismo que decir 0. ¿Cuánto es la raíz de 0? Va a ser
0 sobre 2. Obviamente manteniendo el negativo. Luego acá por coseno de omega. Acá hacemos la multiplicación de signos. Más por menos me daría menos. Obviamente más por menos menos, y aquí hay otro más. Más por menos da menos, por más daría menos acá. Y luego colocamos todos los demás números que tenemos. Aquí tenemos raíz cuadrada de 4 sobre 2. Y la raíz cuadrada de 4 es lo mismo que decir 2 sobre 2. Lo que hice fue resolver la raíz cuadrada que estaba en la parte de arriba. Y aquí multiplicamos por seno de omega. Luego de darle solución a esto, entonces voy con la siguiente parte. Aquí 0 sobre 2 es lo mismo que decir 0. En este caso manteniendo el signo. Menos 0 por coseno de omega. Menos, y aquí divido 2 entre 2 me daría 1. Es decir que con el menos sería menos 1 por el seno de omega. Teniendo eso entonces, podemos continuar con el ejercicio. Sabemos que todo esto me va a dar 0. ¿Por qué? Porque si yo multiplico coseno de omega por 0, la regla dice que todo lo que usted multiplique por 0 le va a dar 0. Por lo cual aquí nos daría como solución 0 toda esta multiplicación. ¿Por qué? Porque todo lo que usted multiplique por 0 le va a dar 0. Todo esto va a dar 0 como resultado final. Teniendo ese 0, lo único que falta es colocar esto, que sería menos. Ahora, este 1, ya de aquí no hay necesidad de seguirlo colocando como 1, porque todo lo que usted multiplique por 1 le va a seguir dando el mismo resultado. Por lo cual, si yo multiplico seno de omega por 1, me sigue dando seno de omega. Y obviamente tomando el signo negativo, va a darnos como resultado menos seno de omega. Por último, si nosotros resolviéramos 0 menos seno de omega, como el 0 es nulo, lo único que me va a quedar como último resultado es menos seno de omega. Y como pueden ver, este es el resultado que estábamos queriendo hallar desde el principio. Y aquí podemos ver que empezamos con coseno de 3 pi medio menos omega y terminamos en menos seno de omega, que es todo lo que nos habían mandado hallar desde el principio. Lo que teníamos que demostrar es que empezando con esto, que es coseno de 3 pi medio menos omega, terminaríamos en menos seno de omega. Y aquí claramente quedó demostrado. Empezamos con coseno de 3 pi medio menos omega y terminamos con menos seno de omega, dándole solución al ejercicio completamente.